La viuda recibió solo un autobús lleno de barro como pago por 19 años de trabajo en la mansión de su patrona. 19 años de trabajo. 19 años limpiando pisos de mármol, lavando sábanas de seda, soportando gritos y humillaciones en una mansión que nunca sería suya. Y cuando Estela finalmente reunió el valor para pedir su salario acumulado, casi 200,000 pesos que jamás vio, su patrona la miró con esos ojos fríos de lagartija y le señaló un autobús viejo, inmóvil, completamente cubierto de barro seco. «Ahí está tu pago», le dijo con una sonrisa que helaba la sangre. «Tómalo o vete con las manos vacías». Abandonada al borde de un camino polvoriento, bajo un sol implacable, Estela observa esa carcasa oxidada con 3 hijos aferrados a su vestido gastado. Para el mundo, ese autobús es basura. Para su patrona, una burla final. Pero hay algo extraño en todo esto. ¿Por qué precisamente ese autobús? ¿Por qué no simplemente echarla sin nada? ¿Qué razón tendría alguien para entregar algo tan específico, tan inútil, como pago por casi 2 décadas de servicio? Un secreto que lo cambiará todo. Y la viuda humillada está a punto de descubrir que la venganza más perfecta no es la que se planea, sino la que el destino entrega en tus manos cuando menos lo esperas. Qué bueno tenerte aquí conmigo para una historia maravillosa más. Quédate conmigo hasta el final. Vamos con la historia. El sol caía como plomo derretido sobre el camino de tierra, levantando oleadas de calor que hacían temblar el horizonte. Estela Navarro apretó los labios resecos mientras observaba cómo la camioneta de Doña Refugio se alejaba en una nube de polvo, dejándola sola al borde de esa carretera olvidada, a 5 kilómetros del pueblo más cercano. A su lado, cubierto por una costra gruesa de barro seco que ocultaba hasta el color original de la pintura, se alzaba un autobús viejo, inmenso, con las llantas medio hundidas en la tierra suelta. Las ventanas estaban tan sucias que era imposible ver a través de ellas. Los espejos laterales colgaban torcidos, sostenidos apenas por tornillos oxidados. Era una carcasa abandonada, una ruina sobre ruedas que alguien había querido enterrar en vida. 3 pares de ojos oscuros la miraban desde abajo, aferrados a su vestido gastado de algodón floreado, el mismo que había usado durante los últimos 4 años, porque Doña Refugio jamás le permitió comprarse uno nuevo con el dinero que supuestamente le pagaría cuando terminara el año. Ese año nunca llegó. 19 años de fregar pisos de mármol, de lavar sábanas de seda, de servir café en tazas de porcelana que costaban más que un mes de comida, de soportar gritos, desprecios y humillaciones que se clavaban en el pecho como astillas invisibles. Y al final, cuando Estela reunió el coraje de pedirle su salario acumulado, casi 200,000 pesos que nunca vio, Doña Refugio la miró con esos ojos fríos de lagartija y señaló hacia el portón de la mansión. «Ahí está tu pago», había dicho con una sonrisa torcida, apuntando hacia el autobús que 2 hombres acababan de arrastrar con una grúa hasta la entrada. «Mi padre ya no lo quiere. Tómalo o vete con las manos vacías». Estela había sentido cómo el mundo se inclinaba bajo sus pies. No era posible. 19 años reducidos a eso, a un pedazo de chatarra cubierta de lodo. Pero cuando intentó protestar, cuando abrió la boca para exigir lo que era suyo por derecho, Doña Refugio simplemente giró sobre sus tacones altos y cerró la puerta con un golpe seco que resonó como una sentencia final. Los guardias de seguridad la escoltaron hacia afuera, cargando apenas las 2 bolsas de plástico con su ropa y la de los niños. Ni siquiera le permitieron despedirse de la cocina, donde había pasado miles de madrugadas, ni del cuartito en la parte trasera, donde sus hijos crecieron jugando en silencio para no molestar a la señora. Ahora, parada frente a ese monumento a la crueldad, Estela sentía cómo la rabia y la impotencia le quemaban la garganta. Fabián, su hijo mayor de 11 años, tiró suavemente de su falda. «Mamá, tengo sed», murmuró con voz pequeña, ronca por el polvo del camino. Estela bajó la mirada hacia él. Tenía los labios partidos, la piel morena brillando de sudor, el cabello negro pegado a la frente. A su lado, las gemelas de 7 años, Jimena y Abril, se abrazaban una a la otra, con los ojos enormes y asustados.
Habían caminado desde la mansión hasta este punto porque doña Refugio ni siquiera les ofreció un aventón. «El autobús es tuyo ahora», había dicho, «que te lleve a donde quieras». Pero el autobús no tenía motor. O si lo tenía, estaba tan oxidado que jamás volvería a encender. Las llantas estaban desinfladas. El parabrisas tenía una grieta que lo atravesaba como un rayo congelado. Era imposible conducirlo, imposible venderlo, imposible hacer nada con él excepto mirarlo y entender el mensaje. «Esto es lo que vales para mí». Estela tragó en seco. El sol seguía cayendo implacable y no había sombra en kilómetros a la redonda excepto la que proyectaba ese autobús maldito. Cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero se las tragó de vuelta. No lloraría, no frente a sus hijos, no después de todo lo que habían pasado. «Vamos», dijo con voz firme, aunque le temblaban las rodas. «Vamos a ver qué hay adentro». Fabián la miró con desconfianza. «¿Adentro de eso?» «Sí, necesitamos un lugar donde descansar, y este es nuestro ahora». Sonó tan absurdo al decirlo en voz alta que casi se rió, pero el agotamiento era más fuerte que la ironía. Subió los 3 escalones metálicos que conducían a la puerta del conductor, sintiendo cómo crujían bajo su peso. La puerta estaba entreabierta, atascada por el barro seco que se había metido en las bisagras. Tuvo que empujar con el hombro, gruñendo por el esfuerzo, hasta que se dio con un chirrido agudo que le raspó los oídos. El interior olía a humedad, a tierra mojada que llevaba años pudriéndose, a metal oxidado y a algo más que no supo identificar. Las ventanas sucias dejaban pasar apenas hilos delgados de luz dorada que iluminaban el polvo suspendido en el aire. Los asientos estaban desgarrados, con el relleno de espuma amarillenta saliendo como tripas. El piso estaba cubierto de hojas secas, ramitas y montones de tierra que alguien había dejado allí como si quisiera convertir el autobús en una tumba prematura. Pero era un techo, y tenía paredes, y estaba lejos de la mirada de doña Refugio. «Quédense aquí», les dijo a los niños mientras subían detrás de ella, aferrándose a su vestido. «Voy a ver si hay algo útil». Caminó despacio por el pasillo central, sintiendo cómo el piso se movía ligeramente bajo sus pies, como si el autobús entero estuviera respirando. Revisó los compartimentos superiores, vacíos. Miró debajo de los asientos. Nada más que basura vieja, latas oxidadas, pedazos de periódico desintegrados por el tiempo. Cada paso la hundía más en la desesperación. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Un milagro? Llegó hasta el frente, donde estaba el asiento del conductor. El volante estaba cubierto de una capa gruesa de mugre. El tablero tenía todos los indicadores rotos, las agujas congeladas en cero, pero había algo más. Una guantera pequeña, justo debajo del tablero, cerrada con un seguro oxidado que colgaba medio abierto. Estela se agachó, sintiendo cómo le crujían las rodillas. Pasó los dedos por el metal frío, tiró del seguro y la guantera se abrió con un chasquido seco. Dentro había telarañas, polvo acumulado y una carpeta vieja de cartón café, manchada por el tiempo y el lodo, con las esquinas dobladas y el lomo partido. Estela la sacó despacio, como si fuera a desintegrarse en sus manos. La abrió con cuidado. Adentro había papeles, documentos amarillentos con sellos oficiales, contratos escritos a máquina, registros legales con fechas que se remontaban a décadas atrás. Estela entrecerró los ojos, tratando de leer bajo la luz escasa que entraba por el parabrisas sucio. Compañía de Autobuses del Norte, propiedad de Armando Salazar Torres. El nombre la golpeó como un puño en el estómago. Armando Salazar, el padre de doña Refugio, el dueño de la compañía, el hombre que vivía en esa mansión enorme, el anciano que Estela había visto apenas un puñado de veces en 19 años, siempre desde lejos, siempre rodeado de empleados y abogados. Un hombre poderoso, intocable, con un imperio construido sobre ruedas y caminos. Pero había algo más, otro documento. Un acta de nacimiento. Estela lo sacó con manos temblorosas, acercándolo a la luz. Nombre: Estela Navarro Mendoza. Padre: Armando Salazar Torres. Madre: Luz María Mendoza Ruiz.
El papel se le resbaló de las manos y cayó al piso sucio del autobús. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo resonando en sus oídos, ahogando el sonido del viento afuera, el llanto suave de las gemelas, la voz de Fabián preguntando si estaba bien. No podía respirar, no podía pensar. Ese hombre, Armando Salazar, el padre de Doña Refugio, también era su padre. Estela se quedó sentada en el piso del autobús, con las piernas dobladas y la carpeta abierta sobre su regazo, leyendo y releyendo cada documento, como si las palabras fueran a cambiar si parpadeaba lo suficiente. Pero no cambiaban. Seguían ahí, impresas en tinta negra sobre papel amarillento, con sellos oficiales que no dejaban espacio para la duda. Su madre, Luz María Mendoza, había trabajado también para Armando Salazar décadas atrás, cuando él apenas estaba construyendo su imperio de autobuses. Había documentos que lo confirmaban: recibos de pago, contratos de empleo, cartas escritas a mano con una letra inclinada y temblorosa, que Estela reconoció de inmediato, porque era idéntica a la que su madre usaba cuando le dejaba notitas en la mesa antes de irse a trabajar. Una de esas cartas, doblada con cuidado dentro de un sobre sin dirección, decía simplemente: Armando, te lo suplico, no me abandones. Llevo a tu hija en el vientre. La fecha era de 38 años atrás, exactamente el año en que Estela había nacido. Nunca supo quién era su padre. Su madre jamás habló de él. Cuando Estela preguntaba de niña, Luz María desviaba la mirada, apretaba los labios y cambiaba de tema con una rapidez que dolía más que cualquier respuesta. Eso no importa, decía. Lo que importa es que tú estás aquí y yo te quiero. Pero Estela había visto el dolor en sus ojos, ese dolor silencioso que se arrastra por dentro como una herida que nunca cicatriza. Ahora entendía por qué. Armando Salazar la había abandonado, la había dejado sola, embarazada, sin un peso, mientras él seguía construyendo su fortuna y su familia legítima. Y luego, en una crueldad que solo el destino podía diseñar, Estela había terminado trabajando en la mansión de su propia hermana sin saberlo. 19 años limpiando los pisos que también le pertenecían. 19 años sirviendo a la mujer que compartía su misma sangre, pero que la trataba como basura. «Mamá, ¿qué pasa?». La voz de Fabián la sacó del trance. Estela levantó la mirada y vio a sus 3 hijos parados en el pasillo del autobús, mirándola con preocupación. Tenía lágrimas corriendo por las mejillas sin darse cuenta. Se las limpió rápidamente con el dorso de la mano, dejando manchas de tierra en su rostro. «Nada, mi amor. Estoy bien». Pero no estaba bien. Estaba temblando. El corazón le latía tan rápido que sentía náuseas, porque lo que tenía en las manos no era solo un secreto familiar, era una bomba, una verdad que podía cambiarlo todo. Pasó la noche entera dentro del autobús, con los niños acurrucados contra ella sobre los asientos desgarrados, cubiertos con las pocas mantas que había logrado sacar de la mansión. No durmió, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su madre, esa expresión de tristeza perpetua que ahora tenía sentido. Veía también el rostro de Doña Refugio, esa sonrisa cruel cuando le entregó el autobús como pago. Sabía ella la verdad, sabía que Estela era su hermana. Cuando el sol comenzó a salir pintando el cielo de naranja y rosa, Estela ya había tomado una decisión. Se levantó despacio para no despertar a los niños, se alisó el vestido lo mejor que pudo, se lavó la cara con el agua de una botella que había guardado y recogió la carpeta con manos firmes. No iba a esconderse, no iba a quedarse callada como su madre, iba a ir directamente a la fuente, a él. La empresa de autobuses del norte estaba en el centro de Chihuahua, a casi 20 kilómetros de donde habían dejado el autobús. Estela caminó hasta la carretera principal con la carpeta apretada contra el pecho y pidió un aventón a un camionero que pasaba rumbo a la ciudad. El hombre, un señor de mediana edad con bigote tupido, la miró con lástima pero la dejó subir. No hablaron durante el trayecto. Estela miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje árido daba paso a las calles pavimentadas, a los edificios de concreto, al tráfico matutino. Cuando llegó frente al edificio de la empresa, sintió que las piernas le flaqueaban. Era una construcción moderna de 4 pisos, con ventanales enormes que reflejaban el cielo y un letrero dorado que decía «Autobuses del Norte»,
desde 1975. Había empleados entrando y saliendo, vestidos con uniformes impecables, cargando portafolios y tazas de café. Estela bajó la mirada hacia su vestido gastado, hacia sus zapatos llenos de polvo, y por un momento estuvo a punto de darse la vuelta. Pero entonces recordó los 19 años, las humillaciones, el autobús cubierto de barro, y apretó la carpeta con más fuerza. Entró por las puertas de vidrio, sintiendo cómo el aire acondicionado le golpeaba la piel. La recepcionista, una mujer joven de cabello lacio y maquillaje perfecto, la miró de arriba abajo con una expresión que Estela conocía demasiado bien: desprecio disfrazado de cortesía profesional. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó con voz mecánica. Estela tragó saliva. Su voz salió más firme de lo que esperaba. «Necesito ver al señor Armando Salazar. Es urgente». La recepcionista alzó una ceja. «¿Tiene cita?». «No». «Entonces me temo que no es posible. El señor Salazar solo recibe con cita previa y...». «Dígale», interrumpió Estela sintiendo cómo la rabia le daba valor. «Dígale que Estela Navarro Mendoza está aquí, hija de Luz María Mendoza, y que tengo documentos que le van a interesar». La recepcionista abrió la boca, pero algo en el tono de Estela la hizo detenerse. Descolgó el teléfono, marcó un número interno y murmuró algo que Estela no alcanzó a escuchar. Hubo una pausa. Luego la recepcionista colgó y la miró con una expresión diferente, más cautelosa. «El señor Salazar la recibirá. Cuarto piso, oficina principal. Los elevadores están al fondo». Estela asintió y caminó hacia los elevadores con el corazón latiéndole en los oídos. Cuando las puertas se cerraron y el elevador comenzó a subir, tuvo que apoyarse contra la pared para no caerse. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a enfrentar al hombre que la abandonó antes de nacer? Las puertas se abrieron con un suave campanillazo. Frente a ella había un pasillo amplio con alfombra gris y paredes decoradas con fotografías antiguas de autobuses y recortes de periódicos enmarcados. Al final del pasillo, una puerta de madera oscura con una placa dorada. Armando Salazar Torres, director general. Estela caminó despacio, sintiendo cómo cada paso resonaba en el silencio. Tocó la puerta. Escuchó una voz grave desde adentro. «Adelante». Abrió. La oficina era enorme, con ventanales que mostraban toda la ciudad, escritorios de caoba pulida, estantes llenos de trofeos y reconocimientos. Y detrás del escritorio principal, sentado en una silla de cuero negro, estaba él. Armando Salazar era un hombre de casi 70 años, con cabello blanco peinado hacia atrás, arrugas profundas alrededor de los ojos y una postura que todavía irradiaba poder a pesar de su edad. Vestía un traje gris impecable, con una corbata azul marino. Tenía las manos entrelazadas sobre el escritorio y sus ojos, oscuros, penetrantes, la estudiaban con una mezcla de curiosidad y confusión. «¿Estela Navarro?», preguntó con voz controlada. Ella asintió. No confiaba en su voz todavía. «¿Por qué mencionaste a Luz María Mendoza?». Estela sintió cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero se las tragó. Abrió la carpeta con manos temblorosas y sacó el acta de nacimiento. Caminó hacia el escritorio y la dejó frente a él. «Porque ella fue mi madre, y porque usted es mi padre». El silencio que siguió fue tan pesado que Estela podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac de un reloj de pared, el latido salvaje de su propio corazón. Armando Salazar tomó el acta con movimientos lentos, casi temerosos. Leyó, volvió a leer. Sus manos comenzaron a temblar. El papel se sacudía entre sus dedos. Levantó la mirada hacia Estela y por primera vez ella vio algo que no esperaba. Reconocimiento, horror y algo más profundo, dolor. «Luz María», murmuró con voz quebrada. «Dios mío, Luz María». Y entonces, frente a los ojos de Estela, ese hombre poderoso, ese imperio viviente, se derrumbó. Armando Salazar se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. No eran lágrimas discretas, contenidas, dignas de un hombre de negocios. Eran sollozos profundos que le sacudían los hombros, que le quebraban la voz, que salían desde un lugar tan hondo que parecía que se estaba desgarrando por dentro. Sus manos, esas manos que habían firmado contratos millonarios, que habían construido un imperio,
Temblaban sin control mientras se cubrían los ojos. «Luz María», repetía entre sollozos. «Luz María, perdóname. Dios mío, perdóname». Estela se quedó de pie frente al escritorio, inmóvil, sin saber qué hacer con sus propias manos, con su propia respiración entrecortada. Había imaginado este momento de 1000 maneras durante la noche en vela dentro del autobús. Había imaginado gritos, negaciones, portazos. Había imaginado que él la echaría de la oficina, que llamaría a seguridad, que diría que era una mentirosa buscando dinero. Pero nunca imaginó esto. Nunca imaginó ver a un hombre poderoso romperse como cristal ante sus ojos. Armando bajó las manos lentamente, revelando un rostro devastado, con los ojos enrojecidos y las mejillas mojadas. La miraba como si estuviera viendo un fantasma, pero también como si estuviera viendo algo que había buscado sin saberlo durante décadas. «Tienes sus ojos», dijo con voz ronca casi inaudible, «exactamente sus ojos, ese color café oscuro, con esas motitas doradas cuando les da la luz, y su boca. Dios, tienes la misma boca que ella». Estela sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Nunca había hablado con nadie que conociera a su madre de esa manera, con ese detalle íntimo, con esa memoria tan viva que dolía. «¿La amaba?», preguntó Estela, y su voz salió quebrada, cargada de todas las preguntas que nunca pudo hacerle a su madre. Armando cerró los ojos como si la pregunta le hubiera atravesado el pecho. «Con todo lo que era», respondió. «La amaba con todo lo que era, pero yo era un cobarde, un maldito cobarde». Se levantó de la silla con movimientos torpes, tropezando ligeramente, y rodeó el escritorio. Estela retrocedió un paso por instinto, pero él se detuvo, alzando las manos en un gesto de súplica. «Por favor, déjame explicarte. Por favor». Estela asintió, aunque no sabía si estaba lista para escuchar. Armando respiró profundo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Cuando conocí a tu madre, yo tenía 30 años. Acababa de heredar la empresa de mi padre. Apenas estaba aprendiendo a manejarla. Ella trabajaba en la oficina de contabilidad. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Inteligente, dulce, con una risa que iluminaba toda la habitación. Nos enamoramos, en secreto porque mi familia jamás lo habría permitido. Ella venía de una familia humilde, sin apellido, sin conexiones. Para ellos, no era suficiente». Hizo una pausa apretando los puños como si estuviera peleando contra el recuerdo. «Pasamos 2 años juntos, a escondidas sí, pero felices. Yo le prometía que algún día la haría mi esposa, que enfrentaría a mi familia, que no me importaba nada más. Pero entonces mi padre enfermó, cáncer, y en su lecho de muerte me hizo jurar que me casaría con la hija de su socio más importante. Dijo que era la única manera de salvar la empresa, de mantener las alianzas, de asegurar el futuro. Y yo era demasiado débil para negarme, demasiado cobarde». Las lágrimas volvieron a correr por su rostro. «Le dije a tu madre que tenía que terminar nuestra relación, que me iban a casar con otra mujer. Ella lloró. Dios, lloró tanto que pensé que se iba a romper. Y luego me dijo que estaba embarazada, de ti. Y yo le dije que no podía hacerme cargo, que mi familia nunca lo permitiría, que era mejor que se fuera, que empezara una nueva vida lejos de mí». Su voz se quebró completamente. «Le di dinero, como si el dinero pudiera compensar lo que le estaba haciendo, como si pudiera comprar mi salida de la peor decisión de mi vida. Ella lo rechazó, tiró los billetes en mi cara y me dijo que jamás quería volver a verme. Y cumplió su palabra, desapareció. Nunca supe qué fue de ella. Nunca supe si tuviste el bebé, si estabas bien, si seguía viva». Armando dio un paso hacia Estela, con las manos extendidas, temblando. «Busqué. Durante años busqué. Contraté investigadores, pregunté en todos lados, pero ella se había esfumado. Y eventualmente me convencí de que era mejor así, que era lo que ella quería. Me casé, tuve a refugio, construí mi vida sobre la mentira de que había hecho lo correcto. Pero no hubo un solo día, ni uno solo, en que no pensara en Luz María, en ti, en la hija que abandoné antes de conocer». Estela sintió cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas sin poder detenerlas.
Todo el dolor de su madre, todo ese silencio cargado de secretos, finalmente tenía forma, tenía nombre, tenía razón. Murió hace 5 años, dijo Estela con voz temblorosa. De cáncer, sola, pobre, sin nunca decirme quién era usted, sin nunca permitirse pedirle ayuda. Armando soltó un gemido desgarrador y cayó de rodillas frente a ella, de rodillas, como si fuera un hombre pidiendo absolución ante un altar. Perdóname, suplicó entre sollozos. Perdóname, hija, perdóname por abandonarlas, por ser un cobarde, por dejarte crecer sin padre, por todos los años que perdimos, por todo el dolor que causé. Estela lo miraba desde arriba, con el corazón partido en dos. Parte de ella quería correr, salir de esa oficina, alejarse de ese hombre que había arruinado la vida de su madre. Pero otra parte, una parte profunda y hambrienta que llevaba 38 años esperando, quería quedarse. Quería escuchar esas palabras. Quería sentir, aunque fuera por un momento, lo que era tener un padre. Armando se levantó lentamente, con las piernas temblando, y antes de que Estela pudiera reaccionar, la abrazó. La abrazó con una fuerza desesperada, como si estuviera tratando de recuperar 4 décadas en un solo gesto. Estela se quedó rígida al principio, con los brazos a los costados, pero entonces sintió cómo él temblaba contra ella, cómo lloraba en su hombro, y algo dentro de ella se rompió. Levantó los brazos y lo abrazó de vuelta. Lloraron juntos, padre e hija, unidos por la sangre, separados por las decisiones, reunidos por el destino cruel que los había mantenido a solo kilómetros de distancia durante 19 años sin saberlo. Trabajé para usted, susurró Estela contra su hombro, durante 19 años, en su casa, limpiando los pisos, sirviendo a su hija, y ella me pagó con un autobús cubierto de barro, me humilló, me trató peor que a un animal. Armando se separó bruscamente, sosteniéndola por los hombros con los ojos desorbitados. ¿Qué dijiste? Trabajé en su mansión, para doña Refugio. Ella me contrató hace 19 años, cuando quedé viuda, y no tenía dónde ir con mis hijos. Me prometió un salario justo, pero nunca me pagó, y cuando finalmente le pedí mi dinero, me dio ese autobús como burla, ese mismo autobús donde encontré los documentos. El rostro de Armando se transformó. El dolor dio paso a algo más oscuro, furia pura y terrible. Caminó hacia su escritorio con pasos firmes, descolgó el teléfono y marcó un número interno. Su voz salió como un trueno. Que venga Refugio a mi oficina, ahora, no me importa qué esté haciendo, que venga inmediatamente. Colgó el teléfono con tanta fuerza que el sonido resonó en toda la oficina. Se giró hacia Estela y ella vio en sus ojos algo que nunca había visto en nadie, la determinación férrea de un padre dispuesto a hacer justicia. Va a venir, dijo con voz controlada pero letal, y va a escuchar la verdad. Pasaron 15 minutos en silencio. Armando le ofreció agua a Estela, una silla, pero ella no podía sentarse. Caminaba de un lado a otro de la oficina, con el estómago hecho un nudo, preguntándose qué iba a pasar cuando doña Refugio cruzara esa puerta. Finalmente, escucharon pasos apresurados en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Refugio Salazar entró como una tormenta, vestida con un traje sastre color crema, tacones altos, el cabello perfectamente peinado en un chongo elegante. Tenía el mismo rostro que Estela había visto miles de veces, esa expresión de superioridad perpetua, esos labios apretados en una línea delgada de molestia. Padre, estoy en medio de una junta importante, esto mejor sea. Se detuvo en seco cuando vio a Estela. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió ligeramente. La confusión dio paso al desprecio. ¿Qué hace esta mujer aquí? Armando dio un paso adelante, colocándose entre las dos. Refugio, dijo con voz grave, cargada de autoridad. Quiero que conozcas a alguien. Refugio lo miró sin entender. Esta es Estela Navarro Mendoza, tu hermana. El silencio que cayó sobre la oficina fue absoluto. Refugio parpadeó, como si las palabras no tuvieran sentido. Luego soltó una risa corta, incrédula. ¿Qué? Tu hermana, repitió Armando. Mi hija.
La hija que tuve con Luz María Mendoza hace 38 años, antes de casarme con tu madre. La hija que abandoné. La hija que ha estado trabajando en nuestra casa durante 19 años mientras tú la tratabas como basura. Refugio retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Su rostro pasó del blanco al rojo en segundos. Eso es ridículo, es una mentira, una trampa para sacar dinero de... No es mentira, la interrumpió Armando, mostrándole los documentos. Aquí están las pruebas, el acta de nacimiento, los contratos, las cartas, todo. Refugio tomó los papeles con manos temblorosas, leyó, y Estela vio cómo el color se le iba de la cara completamente. No, murmuró. No, no, no. Armando se acercó a su escritorio, abrió un cajón y sacó un sobre largo. Lo sostuvo en alto. Este es mi testamento, dijo con voz firme. Estaba planeando actualizarlo la semana que viene de todas formas, pero ahora va a cambiar más de lo que imaginaba. Miró a Refugio directamente a los ojos. La herencia que iba a dejarte a ti sola ahora será dividida, en partes iguales, entre mis dos hijas. Refugio dejó caer los documentos al suelo, y en ese momento Estela supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Refugio comenzó a respirar agitadamente, como si el aire de la oficina se hubiera vuelto demasiado pesado para sus pulmones. Sus manos, siempre tan controladas, tan perfectamente manicuradas, temblaban mientras se aferraba al borde del escritorio de su padre para no caerse. El color había abandonado su rostro por completo, dejándola pálida como papel. «No puedes hacer esto», dijo con voz entrecortada, mirando a su padre con ojos desorbitados. «No puedes simplemente aparecer con una desconocida y cambiar todo. ¿Qué pruebas tienes de que esto es real? ¿Qué tal si es una estafa? ¿Qué tal si...» «Basta», la interrumpió Armando con una voz tan fría que Estela sintió cómo la temperatura de la habitación bajaba varios grados. «No insultes mi inteligencia ni la tuya. Estos documentos son reales. El acta de nacimiento es legítima y además...» Caminó hacia Estela y se colocó a su lado, mirando a ambas mujeres al mismo tiempo. «Solo tienes que mirarla. Mírenla bien. Tienen la misma nariz, la misma forma de la barbilla, los mismos ojos oscuros. Son hermanas, comparten mi sangre y eso es innegable». Refugio la miró entonces, realmente la miró, y Estela vio el momento exacto en que la verdad la golpeó. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. La negación, la rabia, el miedo, todo pasando por su rostro en oleadas sucesivas. 19 años, murmuró Refugio, más para sí misma que para los demás. 19 años trabajó en mi casa. Yo le di órdenes, la hice limpiar baños, la hice lavar mi ropa, le grité cuando no preparaba el café lo suficientemente caliente. Y ella era tu hermana, completó Armando, a quien jamás pagaste un solo peso, a quien humillaste y despreciaste, a quien finalmente le diste un autobús cubierto de barro como si fuera basura. Refugio retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Se cubrió la boca con ambas manos y por primera vez, desde que Estela la conocía, vio lágrimas en sus ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia, de vergüenza, de pérdida. «Yo no sabía», susurró. «Juro que no sabía». «¿Y eso lo hace mejor?», preguntó Armando con una dureza que hizo que Refugio se encogiera. «¿El hecho de que no supieras que era tu hermana justifica cómo la trataste? ¿Justifica que le robaras 19 años de salario? ¿Que la echaras con 3 niños sin nada más que un pedazo de chatarra como burla final?». Refugio no respondió. Solo miraba el piso, con las lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas, arruinando el rímel caro que usaba. Armando se giró hacia Estela, y su expresión se suavizó completamente. Ya no era el empresario implacable, era un padre tratando de reparar lo irreparable. «Estela», dijo con voz temblorosa, «sé que nada de lo que diga o haga puede compensar lo que te hice, lo que te hicimos, pero quiero intentarlo. Necesito intentarlo». Caminó hacia su escritorio, sacó una chequera y comenzó a escribir. El silencio solo era interrumpido por el rasgueo de la pluma sobre el papel. Cuando terminó, arrancó el cheque y se lo extendió a Estela. Ella lo tomó con dedos temblorosos.
Era por 200,000 pesos. Exactamente lo que Refugio le debía. «Esto es lo que mi hija te robó», dijo Armando. «Es tuyo. Ahora, sin condiciones». Estela miraba el cheque sin poder creerlo. 200,000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. «Pero eso no es todo», continuó Armando. Se giró hacia Refugio, que seguía pegada a la pared como una estatua rota. «Tú vas a devolverle todo lo que le quitaste. Cada peso, cada momento de dignidad. Vas a disculparte y lo vas a hacer de verdad». Refugio abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a su padre, luego a Estela, y algo en su interior pareció quebrarse por completo. Se separó de la pared y caminó hacia Estela con pasos lentos, inciertos. Se detuvo a 1 metro de distancia. «Yo...» comenzó, pero la voz se le quebró. Respiró profundo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No tengo excusa. No hay palabras que puedan justificar lo que te hice. Te traté como si fueras invisible, como si no importaras. Y todo este tiempo eras mi hermana». Se cubrió el rostro con las manos y sollozó. No eran sollozos elegantes, eran crudos, dolorosos, el tipo de llanto que sale cuando todo lo que creías sobre ti misma se desmorona. «Lo siento», dijo entre sollozos. «Dios, lo siento tanto. Fui cruel. Fui horrible. Y ni siquiera puedo decir que fue porque no sabía, porque eso no importa. Debí tratarte con dignidad de todas formas. Debí verte como una persona. Como tú igual», completó Estela con voz suave pero firme. Refugio asintió, todavía llorando. Estela la miró durante un largo momento. Toda la rabia que había acumulado durante 19 años estaba ahí, ardiendo en su pecho como brasas. Pero también había algo más. Cansancio. Un cansancio profundo de cargar con tanto odio. Y una comprensión extraña, casi involuntaria, de que Refugio también era víctima de su propia ignorancia, de su propia incapacidad de ver más allá de su burbuja de privilegio. «No te perdono», dijo Estela finalmente. «No puedo, no todavía, tal vez nunca, pero acepto tu disculpa y acepto que somos hermanas, aunque no sepa qué significa eso todavía». Armando se acercó y puso una mano en el hombro de cada una. «Eso es suficiente por ahora», dijo con voz quebrada. «Es un comienzo». Luego miró a Estela con una intensidad que la hizo sentir vista, realmente vista, por primera vez en su vida. «Quiero conocer a mis nietos», dijo. «Quiero ser parte de tu vida, si me lo permites. Quiero compensarte por todos los años perdidos. Y quiero asegurarme de que nunca, nunca más tengas que preocuparte por dinero, por techo, por nada». Estela sintió cómo las lágrimas volvían a brotar. Asintió, incapaz de hablar. Armando sonrió por primera vez desde que ella había entrado a la oficina. Era una sonrisa triste, cargada de arrepentimiento, pero también de esperanza. «Vamos», dijo, «llévame a conocerlos». 2 horas después, Estela estaba parada frente al autobús cubierto de barro con Armando a su lado. Los niños se habían quedado dormidos dentro, agotados por el hambre y el calor. Armando los había visto por las ventanas sucias y había llorado de nuevo al ver sus rostros inocentes, esos rostros que llevaban su sangre sin saberlo. «Voy a hacer que lo remolquen a un taller», dijo Armando mirando el autobús con una mezcla de disgusto y asombro. «Lo voy a restaurar, completamente, y cuando esté listo será tuyo, un recordatorio de dónde empezó todo». Estela negó con la cabeza suavemente. «No quiero el autobús», dijo. «Quiero que lo dones a una organización que ayude a mujeres viudas, a mujeres como yo, que lo perdieron todo y necesitan un empujón para volver a levantarse». Armando la miró con sorpresa y luego con algo que parecía orgullo. «Eres como tu madre», dijo con voz temblorosa, generosa hasta en medio del dolor. Estela sonrió por primera vez en días. «Ella me enseñó bien». Armando sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. En menos de 1 hora había arreglado todo. Una casa para Estela y los niños en un vecindario seguro, completamente amueblada. Inscripción en colegios privados para Fabián, Jimena y Abril. Una cuenta bancaria a nombre de Estela, con fondos suficientes para que nunca tuviera que preocuparse de nuevo. Y un puesto en la empresa, si algún día quería trabajar. No como empleada doméstica,
sino como parte de la familia Salazar. Cuando el sol comenzó a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y morados, Estela despertó a sus hijos suavemente. Los bajó del autobús y los presentó a su abuelo. Armando se arrodilló frente a ellos, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado, y los abrazó como si fueran lo más precioso del mundo. «Soy su abuelo», les dijo con voz quebrada, «y prometo cuidarlos, protegerlos y amarlos por el resto de mis días». Fabián, con la seriedad de sus 11 años, estudió al anciano con ojos sabios. «¿De verdad?», preguntó. «De verdad», respondió Armando. «Lo juro». Y Fabián, después de un momento de duda, asintió y lo abrazó de vuelta. Esa noche, mientras Estela metía a sus hijos en camas limpias y suaves por primera vez en años, en una casa que olía a nuevo y a posibilidades, pensó en el autobús cubierto de barro. Pensó en cómo había sido arrojado frente a ella como un insulto final, como la prueba definitiva de que no valía nada. Pero ese autobús, esa carcasa sucia y olvidada, había guardado la verdad durante décadas. Había esperado pacientemente, cubierto de lodo y desprecio, hasta que las manos correctas lo abrieran, hasta que la persona correcta encontrara lo que estaba oculto dentro. No fue suerte, no fue coincidencia. Fue justicia, una justicia tardía, dolorosa, nacida del abandono y la crueldad, pero justicia al fin. Y mientras Estela apagaba la luz y se recostaba en su propia cama por primera vez en 19 años, una cama que era suya, en una casa que era suya, con un futuro que finalmente le pertenecía, supo que su madre estaría orgullosa, porque Luz María Mendoza no había muerto en vano. Su silencio, su dolor, su dignidad inquebrantable, habían sembrado una semilla que ahora florecía en forma de justicia para su hija. Y el autobús cubierto de barro, ese símbolo de humillación, se había convertido en el puente entre el pasado y el futuro, entre la mentira y la verdad, entre la oscuridad y la luz. Era, después de todo, el pago perfecto. Solo que nadie lo supo hasta que fue demasiado tarde para detenerlo. A veces, lo que el mundo arroja como basura frente a nosotros, esconde el camino hacia nuestra verdad. Las injusticias más crueles pueden convertirse en las llaves que abren puertas que ni siquiera sabíamos que existían. La dignidad nunca se pierde cuando la llevamos por dentro, sin importar cuánto intenten arrebatárnosla. Y recuerda, no hay secreto tan bien enterrado que el tiempo no pueda desenterrar, ni humillación tan profunda que la justicia no pueda transformar en redención. Mantén la frente en alto, porque tu historia aún no está terminada, y lo que hoy parece tu final puede ser apenas el comienzo de algo que nunca imaginaste posible. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta historia con las personas que amas. Dios te bendiga.